¿Cómo están? Soy Luis Alberto Cordero y los saludo con mucho afecto desde San José, Costa Rica. Soy el presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos en el capítulo de esta nación centroamericana. Y nos complace como capítulo nacional sumarnos al tercer Congreso sobre Hambre y Miseria. Las saludamos a todas y a todos los asociados en los distintos países, y especialmente ahora a nuestras amigas y amigos colombianos que son nuestros anfitriones virtuales. Esta mañana me complace mucho presentar al doctor Luis Gerardo Jiménez Arias, miembro de este capítulo, miembro fundador, quien es bioeticista con una carrera académica impresionante. El doctor Jiménez es también máster en microbiología y expecado en una beca Fulbright en biología molecular de la Universidad de Florida. Máster en teología del Seminario Católico St. Joseph de la Arquidiócesis de Nueva York. Bioeticista, como dije, de profesión, graduado de la Pontificia Universidad Regina Apostolum de Roma, Italia. Y entre otros honores ha recibido con la aprobación de la Secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano, honores magnos bajo la autoridad de su santidad el Papa Benedicto XVI. La pandemia nos ha afectado a todos y desde luego a algunos más que a otros. Por eso el doctor Jiménez Arias ha decidido hablarnos esta mañana y yo tengo el honor de intentar que conduzcamos esta conversación de la manera más fluida y ordenada en función del tiempo que tenemos entre tantas otras ponencias y conversaciones que vamos a estar escuchando en este encuentro. Él quiere y desea hablarnos sobre qué podemos esperar de la pobreza en la post-pandemia, cuando creamos que se puede hablar ya de la post-pandemia. Por lo tanto, a mí se me ocurrió formular una serie de preguntas guías, pero Gerardo sabrá con toda propiedad cómo ir conduciendo sus comentarios de esta mañana. A ver, es evidente que la pobreza ha aumentado en América Latina. Pero, Gerardo, ¿podrías expresar tu opinión en relación a este aumento? ¿Cómo puede compararse con lo que teníamos antes, con lo que estamos viviendo ahora y con lo que puede suceder en términos de la pobreza una vez que podamos hablar de que estamos ya en la pospandemia? Muchísimas gracias. Primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a este congreso y a esta presentación sobre pobreza y COVID, tanto en el presente como futura. Bien, tenemos alrededor de entre más o menos una décima parte de la población mundial vive en estado de pobreza y vive pobreza extrema. Podríamos decir que en general, ¿no? Ahora, en nuestros países, por ejemplo, voy a expresar el caso de Costa Rica, esta pobreza se ha mantenido en los últimos 20, 25 años alrededor del 20%. Y con la pandemia, pues ha aumentado significativamente entre un 30 y un 50% la pobreza. El dato exacto no lo tenemos. Sin embargo, el INEC, el Instituto Costarricense Nacional de Estadísticas, nos dice también, y otras estadísticas que tenemos, de la Universidad de Costa Rica, que esta pobreza ha aumentado significativamente. Ahora, significativamente hay que hablar de dos tipos de pobreza, porque estamos hablando de la pobreza como el concepto que todos tenemos de pobre, nada más con uno de los factores, o la pobreza multidimensional que habla tanto Oxford. Ahora bien, esta pobreza multidimensional toma en cuenta 10 factores. Entre ellos es el ingreso, uno de ellos es el ingreso, otro de ellos es la educación, pero también tenemos otros factores más.
la nutrición, la asistencia escolar, etcétera, etcétera. Se estima que la pobreza puede aumentar en América Latina hasta un 50% debido a la pandemia del COVID. Y antes de hablar de la pandemia del COVID y de la pobreza, quiero decir que la OMS califica la pobreza como otra pandemia, o sea, la pobreza es la pandemia más grande que tenemos. Como teníamos la pandemia de la pobreza, porque la pandemia es una enfermedad que se encuentra en más de, en más de 2 o 3 continentes, resulta que esto ya lo teníamos, o sea, ya tenemos el principal problema que es la pobreza a nivel mundial. Tenemos otro factor que es el cambio climático y ahora se nos viene el asunto del COVID. Entonces el COVID es uno de los factores que agravan la pobreza. No quiero ver la pobreza como consecuencia que el COVID está causando, sino más bien al otro lado, ¿no? O sea, tenemos una pandemia que se ve acentuada por otra pandemia que llega y esta pandemia que llega le llamamos COVID. Ahora bien, en el mundo, las principales víctimas de esta pobreza son justamente los niños. Aproximadamente han muerto al momento 1.4 millones de personas por COVID y al momento en el año se estima que morirán 7 millones de niños por hambre, ¿ok? De los 11 millones de personas que morirán por hambre, o sea, alrededor del planeta este año tendremos 11 millones de muertes por hambre, es increíble, pero 7 millones de esos son menores de edad. Y de COVID tenemos al momento 1.5 millones de personas. Ahora bien, la pobreza es otra cosa que está arraigada más en unos lugares que en otros. Y la pobreza tiene dos dimensiones realmente, una dimensión vertical y otra dimensión horizontal, podríamos decir. Pero dentro de estas dimensiones hay que notar que lo que también observamos con la pobreza, especialmente en América Latina y muy acentuadamente en Costa Rica, lo dice la OCDE, es que se ha creado la brecha entre ricos y pobres ha aumentado, ¿okay? Y esto acentúa más el problema de la pobreza, porque no solamente ahora tenemos los pobres 20%, sino que tenemos una diferencia más grande entre ricos y pobres. Adicionalmente, menciona la OCDE, eso fue en el 2014, mucho antes de que Costa Rica fuera miembro, ahora lo ratifica otra vez, que gran parte de esta pobreza que tenemos es un problema meramente estructural del Estado en cuanto a los salarios del sector público comparados a los salarios del sector privado, que son los del sector público hasta 3 veces mayor. Eso es uno de los factores. Otro de los factores es la ineficiente inversión en la educación. Perdón, Luis Alberto, estás silenciado. Sí, no lo he escuchado. Perdón. Repito, entendemos, Luis Gerardo, que América Latina es la región más desigual del mundo o una de las más desiguales. Que en nuestros países, en algunos casos, a pesar de que los índices de pobreza puedan parecer reducidos, no debería haber ninguno, ciertamente, las expresiones de desigualdad son enormes. Nos decías que la OCDE afirma que tenemos en el caso costarricense problemas estructurales sobre salarios. En el sector público, mayores que en el sector privado, algunas ventajas en el sector privado. ¿Corresponde solo al Estado corregir esas desigualdades, esas disparidades como uno de los factores? ¿Qué más tiene que hacer el Estado y qué más tenemos que hacer los ciudadanos en cada país para contribuir a la reducción de la desigualdad y, desde luego,
no empeorar las condiciones de pobreza en nuestros países. Sí, valga decir que en América Latina del año 2001 al año 2014 ha bajado significativamente la desigualdad porque bajó alrededor de un 8 a un 10% y comenzó a aumentar ahora con el COVID, en promedio en América Latina. Mientras en Costa Rica esta desigualdad ha aumentado desde 2001 a 2014, que fue el informe de la OCDE, un 10%. O sea que hay una brecha de 20% entre lo que tiene América Latina de desigualdad y Costa Rica en este momento de la desigualdad que ya teníamos. Ahora bien, ¿le corresponde esto únicamente al Estado? Es una pregunta muy interesante, porque evidentemente no le corresponde, ay, Dios mío. Ya, ahora sí, no le corresponde evidentemente únicamente al Estado, sino que le corresponde a cada una y a todas las personas. El problema de la pobreza no lo podemos ver únicamente como un problema social. Pienso y tengo lo suficiente evidencia para afirmar que la pobreza se debe a un comportamiento nuestro, y esto lo ha señalado muchísimo la Iglesia Católica en su magisterio a través de los últimos años. Recordemos que desde Trento al Concilio Vaticano II pasaron 400 años, pero en Vaticano II la Iglesia insistió mucho en la cuestión de la pobreza. Resulta que el Vaticano insiste mucho en el asunto de la pobreza porque realmente notamos, pongámoslo así, que le corresponde a las personas, que es un asunto de índole moral, ¿ok? Ahora, yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la pobreza es una cuestión también de dos dimensiones, la dimensión meramente del Estado, de la sociedad, y la otra del individuo. O sea, tiene la dimensión personal, individual, y la dimensión comunitaria. La misión comunitaria o la dimensión comunitaria es la que le dejamos al Estado, y la individual corresponde a todos y cada uno. Pero esto está basado en algunos principios éticos y morales. Uno de ellos es el principio de justicia. Y el principio de justicia es aquel principio aristotélico, que se creó en un momento en donde el 40% de la población era libre y el 60% era esclava, y los esclavos eran considerados cosas. Pero entre los libres, el principio de justicia era, y sigue siendo, darle a cada cual lo que a cada cual le pertenece. Ahora bien, a cada cual, a un Estado, nos pertenece a todos y a cada uno ciertos derechos. Esos derechos les llamamos, pues, derechos humanos, ¿sí? Y esos derechos están regulados internacionalmente. Es obligación de los Estados no solamente ayudar al pobre, sino identificar a dónde están los focos de pobreza y asistir a la gente en pobreza, con muchísimo más razón en tiempos de COVID. La dimensión personal es que nos corresponde a cada uno hacer por el prójimo, por el que está a la par, por este y por el otro, lo que cada uno podamos. Eso implica que la dimensión personal, yo debo es tratar a mis empleados con un salario justo, por ejemplo. Yo debo tratar de ayudar al otro en un estado de emergencia como este, en donde debe prevalecer el principio de solidaridad y subsidiariedad. Esos dos principios éticos son fundamentales en un estado de emergencia como el que tenemos, lo cual implica que de forma ideal, si yo soy un empleado público, yo debería decir, mire, yo renuncio al 10% de mi salario, cosa que, aunque yo lo quiera hacer, el Estado no tiene forma de que yo renuncie a ese 10% de salario. Como no lo tiene, pues yo cojo ese 10% de mi dinero y yo pues lo dono a la gente que más necesitada está. Ahora otra vez, son las dos dimensiones, la dimensión personal de cada uno, de su moralidad, ¿okay? De la ética, y la cuestión del Estado.
pero son completamente diferentes. Ahora, yo no puedo decir que el Estado tiene toda la obligación como Estado nada más, porque el Estado realmente, al fin y al cabo, es algo que todos creamos, es algo que nos conviene tener, claro, pero es una construcción social, ¿no? ser cada uno como individuo es sumamente esencial. Entonces, la solución de la pobreza comienza por el cambio individual. Claro, pero ¿no crees que siendo inherente en la persona humana comportarse de manera pasiva o indiferente en relación al dolor y las necesidades de otros, eh, si dependemos exclusivamente de eso, coincido y concuerdo con tu criterio, pero si dependemos exclusivamente de eso, puede que no encontremos aún en ningún sitio esa solidaridad. Insisto sobre el Estado en tanto debe estar en manos de la política pública soluciones más puntuales y más efectivas, sin dejar de insistir en que a todos los que no estamos más afectados por la pandemia nos corresponde hacer. ¿Qué más podría hacer el Estado? Es decir, ¿qué más le corresponde mediante la exposición y la defensa de otras herramientas? ¿Qué más puede hacer el Estado en cuanto a lograr una distribución más justa y equitativa de los recursos que pueda contribuir a la reducción de esos niveles de pobreza, especialmente ahora en medio de la pandemia? Claro. Si vemos la pandemia, si vemos la pobreza desde la perspectiva de la OMS, entonces vemos la pobreza como una enfermedad, realmente, porque el concepto de enfermedad de la OMS es muy amplia, no solamente es el bienestar físico, sino social, económico, cultural, etc. Y lo otro, si lo vemos desde el punto de vista de las obligaciones del Estado, pues nuestros estados hemos firmado muchísimos convenios internacionales y estamos sujetos a ciertos acuerdos y que hemos ratificado también. Y entre ellos tenemos el compromiso de disminuir la pobreza entre el 2015 y el 2030. Esto de acuerdo a varios documentos que tenemos presentes y que hemos firmado, ¿no? Ahora bien, el asunto es cómo lo vamos a disminuir, porque resulta que ahora en el tiempo de pandemia estamos retrocediendo a niveles de pobreza entre 8 y 12 años. A ver, si América Latina o Costa Rica estuvo creciendo a nivel de 0.5, 1.25 anual o 1.50, ¿okay? Y algunos países con crecimiento negativo, ahora imagínense retroceder, que haya un decrecimiento en cuestión de 5 meses de 5%. ¿Okay? Ahora, el problema no es en este momento, porque en este momento el Estado, si bien es cierto, algunos estados han ayudado a la gente a que tenga alimento, pues resulta que el parámetro para medir la pobreza multidimensional son 10 parámetros, no nada más la alimentación. Es también la educación, el acceso al agua y otra serie de factores más. Ahora bien, decirle en tiempos de pandemia a la gente que nos quedemos en nuestras casas, que esto y que lo otro, el Estado debe de velar por el trabajo y el ingreso de todas estas personas. Yo les pongo aquí en el caso de Costa Rica, 10,000 niños abandonaron las escuelas y colegios porque sencillamente no tenían internet, ¿no? Entonces, eso es una cuestión puntual, nada más. Una cuestión donde el Estado puede buscar cuál es el problema y resolverlo. Que aquí tengo 10 niños que se me están yendo. Recuerde que lo que decía Bill Gates, que un país educado nunca va a ser un país pobre. Entonces tenemos que vigilar tanto el estómago como la cabecita. Entonces tenemos que vigilar tanto la nutrición de la gente como la educación de los niños. Porque vamos a tener para peores un rezago en la educación. Ya se está hablando de esta generación que se puede perder 1 o 2 años de nivel escolar o pueden disertar de escuelas, colegios y universidades. Y eso hay que cuidarlo mucho, porque esto
si algo dice la OCDE de Costa Rica, bueno, son dos cosas. Uno, la educación, que a pesar de ser deficiente, es buena con respecto a los demás, y la salud de Costa Rica al menos. Pero en estas dos dimensiones, salud y educación, hay que cuidarlo sumamente, porque si no, vamos a causar más pobreza. Sí, desde luego. Y en el caso de esta franja geográfica que es Centroamérica, y lo menciono un poquito para compartir con los hermanos latinoamericanos una condición particular que tenemos en América Central, es decir, que muchas veces invisibilizada por los vecinos tan importantes del norte, ¿no? Nuestros hermanos mexicanos, los estadounidenses y canadienses, luego por la inmensa región que es América del Sur. Y es que somos una región altamente vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos y acabamos de pasar seguiditos dos huracanes en América Central que impactaron de manera muy fuerte la costa atlántica de Honduras y de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, dichosamente menos poblada. Y esa recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, sumada a las deficiencias estructurales en estos países, en todos nuestros países, van a ser cada vez, los efectos de esos fenómenos van a ser cada día más fuertes, porque las personas, a falta de otras posibilidades, construyen viviendas o soluciones habitacionales, porque a veces son solo eso, no viviendas realmente, en las márgenes de los ríos, muy cerca de las costas, en zonas montañosas muy propensas a los deslaves por las lluvias, sobre las lluvias ordinarias y las lluvias que traen los huracanes. Y además en un Caribe, en un mar Caribe, que es costa atlántica, pero en realidad es nuestro mar Caribe, con aguas que se están calentando de manera consistente, como en otras partes del mundo, que a su vez los científicos dicen que van a contribuir a que los siguientes fenómenos atmosféricos, porque eso no se va a acabar, los efectos no solo van a quedarse en las costas, sino que van a empezar a entrar al centro de los territorios centroamericanos. Por supuesto, eso afecta directamente las situaciones de pobreza y desigualdad y coloca a esas poblaciones en condiciones aún mucho más complicadas. De nuevo, contra los fenómenos meteorológicos no podemos hacer mucho, pero sí intentar recurrir a los mecanismos de mitigación del cambio climático y el calentamiento global. Pero es un factor que incide en nuestro caso particularmente, como en otras partes del mundo. Pero bien, además, desde el punto de vista tuyo, Gerardo, como bioeticista, has hecho algunos abordajes ya sobre esto, pero creo que dada tu experiencia y tus conocimientos, conviene compartirlos en esta ocasión feliz que tenemos durante el tercer congreso. ¿Cuáles principios, valores o virtudes, insistamos en eso, nuestras sociedades deberían defender, incorporar en su vida, como absorber, y que sea una contribución efectiva en la disminución de los efectos de la pobreza, de los efectos de la pandemia en la pobreza? Hiciste referencia a eso antes, pero me parece que es muy importante destacarlos desde un bioeticista con tu experiencia. Claro. Vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de principios y desde el punto de vista de las virtudes, porque cualquier punto de partida de la ética debe de tomar en consideración, de la bioética específicamente, debe tomar en consideración la cuestión de índole biológica. Usted bien mencionó un principio ahorita, que es el principio de vulnerabilidad. Este principio de vulnerabilidad y el principio de dignidad de la persona humana. Resulta que vamos a comenzar por lo que usted mencionó, vamos a tomar ese punto de partida, que es el cambio climático. Cada vez vamos a tener más hacia el sur huracanes y fenómenos meteorológicos debido al calentamiento de los mares. Eso todo el mundo lo sabe, yo creo, lo tenemos claro,
que estamos frente a un problema global del cambio climático y que muchas islas, especialmente en el Pacífico, están desapareciendo, muchas zonas costeras, que es donde vive la mayor parte de la población del mundo, okay, y en América Latina no somos la excepción, vivimos muchísimas personas cerca de los mares, tenemos estos problemas serios, ¿no? Como mencioné anteriormente, el primer problema de pandemia es la pobreza, después tenemos el problema del cambio meteorológico y ahora se nos viene el COVID encima. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles principios debo de tomar? Como principio, el primero se llama el principio precautorio, porque el hombre por naturaleza somos egoístas y parte del problema de la pobreza es nuestro egoísmo, es que no nos desprendemos de las cosas ni el tiempo para cederlo a los demás, sino que pensamos en yo, sin pensar en el bien común, ¿no? Ante un mundo que sea globalizado, todavía es más necesario pensar en esos principios y replantearse esos principios. Si hablamos del principio de la dignidad de la persona humana, pues debemos de enfocarnos en ese principio. A ver, todos los hombres, sencillamente porque somos parte de nuestra especie, somos dignos, nacemos libres y tenemos derecho a la vida y a una dignidad intrínseca, o sea, propia de nosotros mismos, porque la evolución de nuestro pensamiento nos ha llevado a que esta historia de la dignidad pasa de ser una cosa meramente de índole teológica a ser una cosa meramente de índole racional, con Kant, donde vemos que cada hombre es un fin en él mismo. Entonces, si yo soy un fin en mí mismo y el que está allá es un fin en él mismo, yo nunca debo ver al pobre como una persona inferior. No, es que somos iguales, ¿ok? Igual que no debo discriminar a nadie por el color de la raza, ni debo discriminar a nadie por su preferencia sexual, tampoco debo discriminar a alguien por su nivel de educación o por su pobreza. Y desgraciadamente en nuestra cultura nosotros discriminamos al pobre, hasta lo volvemos a ver de una forma diferente. Pensamos que ser pobre es ser indigno, ¿sí? Es interesante porque en la tradición de los judíos, la cultura judía cristiana, al principio veía la pobreza, y la ve todavía, los judíos ven la pobreza como algo malo, ¿okay? Como algo que realmente no debería de haber, porque lo ven como consecuencia de nuestros mismos actos, ¿okay? Y lo cual tienen toda la razón, porque la pobreza es la consecuencia de nuestros actos, porque no somos lo suficientemente solidarios con los demás. Ahí viene el tercer principio, el principio de solidaridad, que también lo mencioné anteriormente. El otro principio que mencioné es el de vulnerabilidad y que usted mencionó también. El pobre de por sí está en estado de vulnerabilidad. ¿En qué clase de vulnerabilidad? De todo tipo. Un niñito que usted tenga y que no vaya a la escuela, pues lo hace más propenso a que luego sea un delincuente. No es que todos los niños pobres van a ser delincuentes, pero, ok, si yo tengo a unos niños en un estado completo de marginación, yo los estoy empujando a ellos hacia una informalidad, hacia cierto sistema de valores diferentes, ¿ok? Por lo tanto, yo debo de procurar educar a este niño, levantar a este niño para sacarlo de la pobreza. Pero eso, otra vez vuelvo, es un principio de vulnerabilidad y los estados deben de buscar a la gente en estado de vulnerabilidad, deben de procurar también los estados, y todo eso está en nuestros documentos internacionales firmados por nuestros países, de buscar también a las personas que son tratadas indignamente, ¿no? En el tráfico internacional que hay de mujeres, por ejemplo, uno de tantos, ¿no? Formas de trato indigno de la persona, ¿okay? Y el principio que les hablaba anteriormente de solidaridad con los más indefensos. Pero yo creo que todos estos principios los podemos resumir en un solo principio, y es el principio que yo llamo de humanidad. Nosotros tenemos que volver a ser humanos, porque nos hemos desligado mucho, nos hemos desatendido mucho y hemos instrumentalizado no solamente a la persona, sino hemos instrumentalizado la pobreza. Resulta que la pobreza yo la puedo crear pobres en un país para darles comida después y para luego tener los votos de estas personas, ¿no? O sea, yo los puedo crear dependientes
para que sigan votando por mí. Eso es una instrumentalización clara de la pobreza que ha sido señalada varias veces. Entonces, el principio, si usted me pregunta cuál es el principal de todos esos principios éticos, es el principio de humanidad. ¿Qué quiere decir ese principio? Mire, tenemos que volver a ser más humanos, tenemos que volver a la ética de las virtudes, en donde las virtudes como el amor, la caridad, la compasión, etcétera, etcétera, prevalezcan sobre nuestros derechos. Claro, excelente. Una reflexión final, doctor Jiménez, porque tenemos un límite de tiempo, como estamos claros. Y tiene que ver, a propósito de lo que acabas de mencionar sobre el principio de humanidad como piedra fundamental. En meses después de casi un año completo, pronto, del arranque de esta epidemia sanitaria, esta emergencia sanitaria que nos tiene tan abrumados, y existiendo todavía posiciones negacionistas sobre los efectos de la COVID, y lo voy a decir con los nombres de los países y sus gobiernos, porque no son las naciones enteras o la gente y la población en esos países, sino fundamentalmente sus gobiernos. Y es el caso del dichosamente de salida gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos. En el caso centroamericano, inicialmente del gobierno de Ortega en Nicaragua. Estamos hablando, perdón, me brinqué antes a México, inicialmente, y todavía con la misma tosudez con que lo hace Trump, está el presidente Bolsonaro en Brasil. Esa negación, intentando hacernos creer, y a otros, y muchos lo creen, de que la COVID no existe y es una conspiración de diferentes orígenes, desde la ética. Un mensaje para todas y todos nosotros desde la bioética, y a propósito del principio de humanidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Parece obvio, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para contribuir cada uno de nosotros a evitar una propagación mayor de la pandemia? Bien, aquí es interesante porque lo primero es, sí, los negacionistas, ¿no? Que le hicieron un gran daño realmente a la ciencia. Lo más triste es ver a algunos profesionales, ¿no? De la salud misma, erróneamente, pues concibiendo otra cuestión acerca del virus, ¿verdad? Totalmente fuera de los lineamientos científicos. Yo creo que la evolución de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, se basa en hechos, ¿no? La ciencia no busca verdades, busca nada más hechos. Y la evidencia, cuando algo es evidente, no necesita comprobación tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos. O sea, ahí tenemos el virus, tenemos eso, tenemos lo otro. Lo que sí es cierto es que hay muchas teorías conspirativas, entre ellas que el virus fue creado, por ejemplo, lo cual pues yo lo veo altísimamente improbable, ¿no? Yo creo que como esta pandemia habrán otras, esta no es la primera ni será la última de las pandemias, ¿no? Algo interesante es que esos países que justamente niegan, lo han hecho por razones económicas. O sea, han puesto la cuestión económica por encima de la cuestión de la salud. Entonces dicen, no, es que nosotros no podemos tal y tal cosa. Ha sido una cuestión meramente económica, sin importar nada si estas personas se mueren o no se mueren, se enferman o no se enferman. Esto ha sido terrible y ha sido muy desafortunado. Aquí en América también sucedió en Europa, ustedes lo vieron en un par de países europeos, que los gobiernos tomaron medidas demasiado tarde. Lo bueno, por otro lado, es que la comunidad científica se ha mantenido muy firme y en cuestión de meses ha podido desarrollar una vacuna, ¿no? Y esta vacuna pues ya está disponible. Lo que pasa es que esta vacuna también puede crear grandes diferencias entre los estados, ¿no? Entre el norte y el sur, entre los estados ricos, entre los países ricos y los países pobres. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron los países ricos que pusieron la plata, ¿no?
para la investigación, y ahora exigen que se les dé a ellos la prioridad, pero no solo la prioridad, sino es que los países pobres no la pueden pagar, ¿no? Un país que tiene un ingreso de $1.99, okay, por cada individuo, $1.98, que así vive más o menos 800 millones de personas en el mundo, con ese salario, okay, de $1.99, no van a poder pagar nunca una vacuna, okay. Ahora bien, estas vacunas que tenemos actualmente en el mercado, pues salieron, la primera, ustedes oyeron, de Pfizer, ¿verdad? Esta está compuesta de, pongámoslo así, de ingeniería genética, para ponerlo de forma sencilla, de un RNA mensajero. Esta vacuna tiene una gran desventaja, hay que guardarla, almacenarla a temperaturas muy, pero muy bajas. Esta temperatura muy bajas no la tienen la mayoría de esos países pobres, que para incluso nosotros no las tenemos, las podemos adquirir y podemos ponerlas en los hospitales, ¿no? Costa Rica creo que ya firmó para comprar algunas de estas vacunas de Pfizer. La otra vacuna es de Moderna, de AstraZeneca, pues basados con tecnologías diferentes, ¿no? Muy diferentes, los orígenes tecnológicos de cada una. De la vacuna de Oxford es totalmente diferente a aquellas vacunas de Moderna y de Pfizer. Sí. Podemos tener vacunas que se pueden almacenar a 3 grados en un refrigerador, que sería lo ideal. ¿Cuál problema tenemos? Que el precio de las vacunas varían entre $3 y $21. Y ahora resulta que quienes las van a obtener primero, obviamente los países desarrollados que pueden pagar. Pero bueno, tenemos que comenzar aquí, les dije otra vez, primero el principio precautorio. No podíamos correr por una vacuna que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Necesitábamos hacer suficiente experimentación y llenar todas las etapas de la investigación, y aún así se piden permisos de emergencia de uso. ¿Okay? Y algunas de estas tecnologías, como la de Pfizer, nunca ha sido probada anteriormente. Eso no deja de tener un riesgo. Es mínimo, pero lo tiene porque no sabemos qué va a pasar luego. Ahora bien, las tecnologías que nos está presentando otra gente, pues son tecnologías que se han utilizado anteriormente. Igual, esos países no pueden pagar $3, no pueden pagar $1, hay que regalárselas. Y ahí viene el otro principio, el principio de solidaridad, ¿ok? Y el de vulnerabilidad, porque entonces esos países son los que menos van a poderse integrar eventualmente al mercado laboral, y son los países en donde hay mayor nivel de pobreza en el mundo. Claro. Yo creo que vamos a crear en los próximos 2, 3 años, porque recordemos que esta pandemia no es que va a desaparecer mañana o pasado mañana, no, esta pandemia vino aquí para quedarse. Lo que sucede es que tenemos una vacuna ahora y necesitamos un nivel de inmunización de la población suficientemente alto para decir que está controlada, pero ahí la vamos a tener. Okay. Claro, indefinidamente. Doctor Jiménez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención, y de nuevo a las compañeras y compañeros miembros de los capítulos nacionales de esta organización, desde Costa Rica les enviamos un afectuoso saludo y muchos éxitos durante nuestro tercer congreso sobre hambre y miseria.